Partir por algunos dogmas y que eran dogmas. Y bueno, sabemos que en la ciencia no puede haber dogmas, porque si no, no habría nada más que investigar. Uno de los dogmas que había era que una neurona producía un neurotransmisor. Eso era lo que se conocía de manera clásica. Y ahora encontramos de que existen neuronas que producen varios neurotransmisores. Y se habla de neuronas que pueden tener dos o más neurotransmisores, es decir, que pueden producir dos o más neurotransmisores. Hemos visto la semana pasada la unión mioneural, donde hemos podido visualizar la región presináptica y las vesículas conteniendo neurotransmisores que son liberados en la región donde va a haber una sinapsis, una comunicación con una fibra muscular. Y esas vesículas contienen neurotransmisores, ¿no? Y en este caso se creía de que las neuronas producían un solo neurotransmisor. Ahora ya sabemos que varias neuronas que producen, la mayoría producen varios neurotransmisores. Y le llamamos, por ejemplo, la GABAergica, serotonérgica, las colinérgicas, de las que hemos visto la semana pasada, dopaminérgicas, todas ellas producen más de un neurotransmisor. Y las N-catecolaminas, como la dopamina, epinefrina, producen un neurotransmisor. Las neuronas que todavía conservan algo de eso. El otro dogma que había era que la sinapsis siempre se daba en una sola dirección, es decir, una neurona con su axón y aquí otro axón, neurona, y aquí había por ejemplo, una sinapsis axónica. Y se decía que la transmisión era solamente unidireccional. Y ahora entendemos que, por ejemplo, las neuronas que tienen o que utilizan neurotransmisores tienen comunicación bidireccionales, de ida y vuelta. Y eso complica mucho más, o bueno, también explica mucho mejor los procesos de aprendizaje y de desaprendizaje, que uno puede aprender y puede desaprender. Es decir, explica lo maleable que es, o la plasticidad del cerebro, lo maleable que es el cerebro. Con el descubrimiento de la participación del óxido nítrico, se descubrió, eso fue en la década del 90, se descubrió el óxido nítrico como un neurotransmisor, y con ello se llegó a la conclusión de que no solamente había sinapsis eléctrica, sinapsis química, sino también sinapsis gaseosa. Y en este caso el óxido nítrico interviene como un medio para hacer sinapsis y lo hace a nivel intracelular, porque es un gas, no tiene un espacio sináptico, no en una unión sináptica, sino que desarrolla un proceso sináptico finalmente. Y por eso se dice que la sinapsis gaseosa no posee receptores postsinápticos. Y finalmente las neuronas nunca se reemplazan, es decir, las neuronas eran o duraban para toda la vida. Eran para toda la vida o duraban para toda la vida. Y ahora sabemos, incluso hay una área de investigación allí referida a neurogénesis. Lo vamos a ver más adelante en la diapositiva de neurogénesis,
y que tiene que ver con el origen de las neuronas y reemplazo neuronal en el tejido humano, incluso en el humano. Se creía que las neuronas no se reemplazaban en el humano y se ha descubierto de que sí se reemplazan, por ejemplo, en el área de Broca, se renueva totalmente. Hay todavía ciertas regiones del cerebro que se cree que no se renuevan, pero entonces en el cerebro hay ciertas regiones que ya está científicamente comprobado que sí tiene renovación decía, como es el caso del área de Broca. Y entonces hablamos de neurogénesis. Ese es para el caso del cerebro humano, para el caso del cerebro de otros animales, sí, hay renovación. Esos eran algunos dogmas que había respecto al sistema nervioso central, al sistema nervioso en general. Y lo otro es la caja negra. Se decía que el cerebro es una caja negra porque no se podía estudiar. Hasta que aparecieron las máquinas de resonancia magnética que ya permiten tener cierta información respecto a cómo funciona el cerebro, pero aún así todavía nosotros estamos lejos de conocer, por ejemplo, cómo se genera la conciencia. No podemos, a pesar de todos los avances científicos, no podemos saber cómo se genera la conciencia. Incluso hemos llegado a medir la conciencia. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero no sabemos cómo se genera la conciencia. Todavía es un imposible. ¿Sí? Sabemos que hay por resonancia magnética podemos saber que existe iluminación de ciertas áreas del cerebro cuando uno está pensando algunas cosas, pero eso no explica los mecanismos moleculares internos que pueden estar pasando. Por eso se dice que todavía estamos lejos de conocer totalmente el cerebro, el funcionamiento del cerebro y la generación de la conciencia. La conciencia es uno de los temas muy estudiados actualmente. Estamos con una carrera, pero así enorme, porque en el momento que se sepa cómo se genera la conciencia o cómo generar conciencia, estaremos ya construyendo máquinas inteligentes que puedan tener conciencia de sí mismo. Por ahora, ninguna máquina, y no creo que en 50 años se haga de repente, ¿no? Pero la veo muy lejos, muy lejos. Entonces, vuelvo a repetir, solamente tenemos una máquina que se ve y ¿cómo se llama? Y unas rutas. Tenemos ahora inmunofluorescencia, marcamos moléculas y podemos seguir rutas, ¿no? Pero todavía estamos lejos de ver cómo se genera la conciencia. Muy bien, vamos a ver entonces el sistema nervioso periférico. Ahí tenemos algunos neurotransmisores. El GABA, ¿no? La dopamina, la acetilcolina, el ácido glutámico, la epinefrina, algunos neurotransmisores. La neurona, el término neurona que fue acuñado en 1891. Para esa época ya Santiago Ramón y Cajal ya andaba con sus láminas histológicas del cerebro. Esas láminas que hemos visto del cerebro son láminas que con las que se iniciaron el estudio del cerebro. Si recuerdan, las láminas que hemos visto en la práctica, por ejemplo, el cerebro nos permite ver el cuerpo neuronal, pero no nos permite ver dónde se unen, no dónde hacen sinapsis. Pero ya en ese tiempo, nuestras coloraciones hematoxilina y oxina no van lejos, pues, ¿no? Son muy rudimentarias. Pero ya las coloraciones Santiago Ramón y Cajal con la de Golgi permitieron dilucidar cómo estaba organizado la arquitectura de las neuronas a nivel del sistema nervioso central. Y este trabajo de Ehrlich en 1991 permitió ya a las neuronas, a esos cuerpos, a esas células que veía Santiago Ramón y Cajal, permitió llamarles neuronas. Y con eso, y con los trabajos de Charles Cox en 1897, que
ya habla, ¿no?, de sinapsis, permitió dilucidar la teoría de Santiago Ramón y Cajal. Porque recuerden que Santiago Ramón y Cajal, parte del conocimiento de Golgi, de que las neuronas están unidas unas con otras, pero el conocimiento que tenía Golgi no era suficiente para explicar el proceso de aprendizaje. Pero, bueno, claro, en ese tiempo también tratar de explicar nada más con ver las láminas era muy difícil. Pero la teoría que propone Santiago Ramón y Cajal después permite comprobar muchas cosas, como es el proceso de aprendizaje y actualmente la maleabilidad del cerebro, las funciones del cerebro, ¿no? Y el hecho de establecer. Porque si nos hubiéramos quedado con la teoría reticular de Golgi, diríamos que sería imposible, por ejemplo, que una persona que hace un ACV, es un accidente cerebrovascular donde se daña cierta región del cerebro y que, por ejemplo, se queda con un miembro o dos miembros o con hemiplegia, sería imposible de recuperarse porque serían redes invariables. En cambio, con la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal, permitió o permite entender cómo es que el cerebro, cuando se daña una región, otra región del cerebro puede realizar las funciones de esa área que está dañada. Por eso es que se puede recuperar una persona después de un accidente. Entonces, los trabajos de Santiago Ramón y Cajal hasta ahora están vigentes. Pero fueron gracias a estos dos señores que permitieron plantearon mucho mejor la teoría, consolidó la teoría de Santiago Ramón. En general, una neurona tiene un cuerpo axónico, un cuerpo neuronal con un, le llamamos soma, con un núcleo central, así igualito lo hemos visto en una neurona motora, lo que hemos visto en el espinal, y hemos tenido cuidado de ver, hemos visto ahí el cuerpo neuronal. Y el cono axónico hemos visto en algunos, ¿no? El cono axónico. El resto no hemos visto, ¿no? El resto de las neuronas no hemos visto, pero tiene, pues obviamente tiene un axón y se está uniendo a una fibra muscular. En este caso se trata de una neurona del sistema nervioso periférico. Las neuronas del sistema nervioso periférico se diferencian de las neuronas del sistema nervioso central, por ejemplo, por la mielinización. En este caso, decía que esta neurona es una neurona del sistema nervioso periférico porque está mielinizado por las células de Schwann. Estas son las células de Schwann que están envolviendo al axón. Y generalmente hay 2, 3 células de Schwann que están envolviendo al axón, que están mielinizando al axón, ¿no? Y formando entre ellas los nódulos de Ranvier. Entonces, ese es característico del nervio periférico. Y lo hemos visto en la práctica, ¿no? Por ahí vamos a pasar algunas láminas donde podemos entender fácilmente. Entonces tenemos cuerpo neuronal, axón y telidendrón para la terminación axónica, ¿no? Hemos visto nosotros en la semana pasada el telidendrón como la termina, toda la neurona más las fibras que inerva, lo hemos visto como unidad motora. ¿Recuerdan? Como unidad motora. Y ahí placa motora para referirse a esta zona y la unión neural para referirse a al lugar donde se hace sinapsis entre la terminación axónica o la región presináptica, la región que está liberando el neurotransmisor, en este caso de la neurona, y va a unirse a los canales de sodio que tiene la membrana de la fibra muscular. Hemos visto también en la práctica los cuerpos de Diels, ¿no?
y lo hemos visto como unas pecas. No las hemos visto así, redondito, no. Hemos visto como unas pecas, así, un poco planas, como unas manchas. No sé si alguien lo recuerda, pero esos son los cuerpos del NIL y que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso que se empaqueta porque tienen un trabajo intenso. En este caso, estas neuronas en el cuerpo neuronal, que es el lugar donde se producen los neurotransmisores. Y los neurotransmisores son de origen proteico, por eso que tiene ¿cómo se llama? Abundantes cuerpos de DILS. Acá habla sobre región receptora para referirse al cuerpo neuronal y la región conductora y la región efectora para referirse en este caso a la placa motora y unión neural. Allí un poco más grande, ahora sí se entiende mucho mejor. Quizás los cuerpos de NIL ahí no están redonditos, sino están alargados. Se ven empaquetados en las coloraciones que hemos realizado. ¿Qué más tenemos acá? El aparato de Golgi, que produce las vesículas para transportar al neurotransmisor. Los lisosomas. Y la vaina de mielina en el cono axónico. El cono axónico es el lugar donde termina el cuerpo neuronal y comienza el axón. Mientras que en una infección viral no se dañe el cono axónico, la neurona se vuelve a recuperar. Si se recupera el axón y se vuelve a mielinizar por las células de Schwann. Pero si es que se daña el cono axónico, pues ya no se regeneran las neuronas, quedan vacías. Por eso es que cuando los niños tienen una parálisis facial, que es producto de una infección viral, inmediatamente se lo lleva el médico para que combata la infección viral y de esa manera se evita que se dañe el cono axónico por los virus y inmediatamente se recupera. Pero si no se trata, va a quedar con secuelas. Algunos tipos de neuronas multipolares que están presentes que presentan muchas dendritas y son multipolares, como por ejemplo las piramidales, las que están en la corteza cerebral, y de las células de Purkinje. Células de Purkinje hemos visto, no hemos visto células de Purkinje, pero están en el cerebelo, entre la capa molecular y la capa granulosa. No sé, creo que el señor Quiñones había confundido al cerebro con el cerebelo, ¿no? Y él estaba identificando ahí capa granular y capa molecular. Pero eso es en el cerebelo, e incluso se ve en el cerebelo la célula de Purkinje. Después tenemos las células, las neuronas bipolares, que están presentes en la retina, el epitelio olfatorio y los sistemas vesticulares y auditivos. Y la pseudopolar, la pseudo-unipolar, que están presentes en la médula espinal y los ganglios sensitivos nerviosos o periféricos. Eso sí hemos visto, ¿no? Eso sí hemos visto, los ganglios. ¿Alguien no ha visto los ganglios? Todos hemos visto ganglios, ¿no? Es donde está la neurona, el cuerpo neuronal rodeado de sus células satelitales. No todo. Creo que no lo hayan visto. Decíamos que en el cuerpo neuronal, aquí mucha atención, por favor, ya, para que se entienda. Yo siempre voy diciéndole a ustedes, tratando de que escuchen algunas cosas, porque hay algunas cosas que son muy básicas y que lo debe de saber sí o sí. Si usted no lo aprende, ya es asunto suyo.
En una neurona decíamos que el neurotransmisor se produce en el cuerpo neuronal. Acá se da la síntesis en los cuerpos de niños, ¿no? Que son los que finalmente empaquetan y se engloban en el aparato de Golgi. Se pone en su vesícula y ya está listo en la región próxima al cono axónico. Y de ahí hay una fibra muscular, hay una proteína que le llamamos microtúbulo. Eso es parte del citoesqueleto, el microtúbulo, que está en la región central del axón. Y en ese microtúbulo, por ahí se van a desplazar las vesículas, pero las vesículas van a ser llevados por unas proteínas llamadas cinesinas. Cogen la vesícula de la cinesina y la transportan desde el cuerpo neuronal hacia la terminación axónica. Hacia la terminación axónica. Dejan la vesícula, la cinesina deja la vesícula, se libera el neurotransmisor y vacía va a regresar transportado por la dineína. Es otra proteína que regresa por el mismo microtúbulo, regresa y nuevamente la vesícula está lista para ser reciclada, ¿no? Y de esa manera se da el transporte de los neurotransmisores desde el cuerpo neuronal hacia la región presináptica. Hablamos de región presináptica y postsináptica. Ese era el término común, tradicional. Pero ahora, como decimos que la transmisión de sinapsis es bidireccional, que es hacia ese anterógrado y retrógrado, entonces ya no podemos decir región presináptica y postsináptica, porque cuando se da en este sentido será presináptica esta región y postsináptica la siguiente, pero cuando viene en el otro sentido será presináptica esta y postsináptica la que era inicialmente presináptica. Entonces por eso que ya mejor no se habla de presináptica y de postsináptica, por ese principio de bidireccional que tiene el proceso de sinapsis. ¿Se entendió claro cómo se transporta la vesícula conteniendo el neurotransmisor? ¿Sí? Sencillo de explicarlo. Listo. Diferentes tipos de comunicación neuronal, dijimos. Hay diferentes tipos de comunicación neuronal, ¿sí? Dependiendo de la distancia de la región presináptica con la postsináptica. Si la distancia es menor de 2 a 3 nanómetros, si la distancia es, de 2 a 3 nanómetros, entonces hay una comunicación eléctrica. Es bien corto. Pero si la distancia es entre 20 a 30 nanómetros, se da una comunicación por sinapsis química. Sinapsis eléctrica y sinapsis química. Y la otra es, acá lo he puesto, es la sinapsis gaseosa. Es la sinapsis gaseosa, que se da por acción del óxido nítrico a nivel de quién. Interactúa con los receptores citosólicos como la enzima guanilato silasa. Activa la guanilato silasa y se da todos los pasos que constituyen posteriormente a una sinapsis, típica de una sinapsis, que termina formando, en este caso, AMP5. Son los tres tipos de sinapsis. Quizás acá precisar un poco que está presente en el tronco encefálico, cerebelo y retina, y que corresponde al cerebro animal, a ese hecho de responder instintivamente, de responder por instinto de supervivencia, a ese hecho del arco reflejo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el arco reflejo en sí no es, pero la parte instintiva, el tronco encefálico que tiene como funciones, por ejemplo, hacer la función de respiración, se encarga de regular el latido cardíaco, de controlar el latido cardíaco, incluso de la conciencia. Cuando nosotros vamos a dormir, usted comienza a tener sueño, si está sentado, de pronto estira la pierna,
¿no? ¿Han sentido eso o no? ¿Y ese es por qué? Porque el tronco encefálico desconecta el cerebro del sistema muscular. Todo el sistema muscular se desconecta. Y quedamos ahí como quien dice muerto dormido, así como está la señorita ahorita muerta dormida, ¿no? Así. Pero todavía no estira la pierna, ¿viste? Está más o menos semiconsciente. Está consciente todavía. Ya una vez que mueve la pierna ya sabemos que cayó dormida. Y eso hace el tronco encefálico. Y eso, el tronco encefálico trabaja con sinapsis eléctrica. Es decir, eso nadie lo gobierna, es violento. Es mucho más rápida que la sinapsis química. Las otras se da en el resto del cerebro y está más relacionado con la plasticidad, es mucho más plástica la función. Y es bidireccional. Y el espectro eléctrico es muy bidireccional. Eso que no les gusta a ustedes. El potencial de acción. Una neurona tiene un potencial de acción, un potencial en reposo, de menos 70 milivoltios. Acá, menos 70 milivoltios. Mucha atención, por favor, ya. El examen se va a complementar la parte neurológica con la parte muscular. Entonces partimos desde el nervio periférico y llegamos al músculo. En todo eso hay procesos. Hay un potencial de acción que se genera por estímulos externos, como la luz, no sé, puede ser hasta un incómodo, cualquier cosa, pero eso es transmitido por el sistema nervioso periférico. Ese como punto de partida. Por ejemplo, yo me hinco en este momento y retiro el brazo, pero ese estímulo, ¿cómo se llama? Afectó a una célula que le llamamos, por ejemplo, las células nerviosas desnudas, que son las que transmiten el dolor. Entonces uno quita inmediatamente y ese mensaje viaja por el sistema nervioso, pero viaja inmediatamente al músculo. Inmediatamente al músculo y de manera automática, obviamente, ha viajado hasta la médula espinal, ha regresado, ha transmitido el mensaje y ha respirado. Eso es rápido, ¿no? No ha necesitado llegar hasta el cerebro para tomar una decisión como esa. Eso, le llamamos arco reflejo, pero eso lo vemos la siguiente semana. Pero el hecho es de que ese mecanismo de retirar el brazo implica un primer proceso que es el potencial de acción que se genera en esas fibras nerviosas. Entonces, en esas fibras nerviosas, cualquiera que sea esta fibra nerviosa, la membrana de esa neurona, cuando está en reposo, tiene menos 70 milivoltios. Tiene menos 70 milivoltios. Ahora, el estímulo que requiere es de aproximadamente 20 milivoltios, es decir, tiene que llegar a menos 50 milivoltios para llegar a un umbral y generar el potencial. Es decir, despolarizarse. Ahora, este estímulo va a abrir los canales, de sodio. Es por eso que inicialmente acá tenemos una pendiente, este es el reposo de la membrana y frente al estímulo se comienzan a abrir los canales de sodio. Se abren los canales de sodio hasta llegar, como acá puede ver, hasta un máximo. ¿Y cuál es ese máximo? Tenemos una neurona, por ejemplo, supongamos que sea la membrana o el axón de la neurona. El estímulo va a llegar acá, pero solamente se va a despolarizar esta región de la membrana de la neurona.
Toda la membrana tiene, sí, la capacidad, en este caso la membrana neuronal tiene la capacidad de despolarizarse, pero no se despolariza en un instante todo, sino por regiones. Se despolariza acá, de ahí más acá, de ahí más acá, así. Y va transmitiéndose el impulso nervioso, por ejemplo, en esa dirección. Entonces va generando el potencial de acción. Lo que vamos a decir en este momento es solamente esto. Y ya después se hace nada más una flechita. Entonces, ¿qué sucede acá? Que hay un determinado número de canales de sodio. Entonces, cuando los canales de sodio llegan a aperturarse todo, se ha llegado a un máximo. Se ha llegado a lo que llamamos un giga. Entonces, llega más o menos a 30, 20 milivoltios. Y de ahí, una vez que ha llegado allí, se cierran los canales de sodio, ¿sí? Se cierran los canales de sodio y se aperturan los canales de potasio. ¿Sí? Aumenta la apertura de los canales de potasio y la membrana comienza a repolarizarse. Hay un proceso de repolarización y una hiperrepolarización y nuevamente llega a su condición de reposo. Esta es la condición de reposo. Esta es la condición de reposo. Entonces, nuevamente llega a su condición de reposo y de acá, digo, se han aperturado los canales de potasio y se han cerrado los canales de sodio. Hasta acá se aperturaron todos y se comenzó a cerrar los canales de potasio. Este es un resumen, esto de acá es un resumen de estas tres gráficas, muy semejante a lo que sucede en la despolarización de una membrana de la fibra muscular. Es muy semejante. La diferencia está en que mientras que esta lo hace a 70 milivoltios, la membrana de la fibra muscular lo hace a menos 90 milivoltios. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Pero el mecanismo es semejante. Obviamente esto de acá termina en una sinapsis y en la fibra muscular termina en una contracción muscular, en la liberación del calcio, ¿no? Para el proceso de contracción muscular. Esa es la diferencia. ¿Okay? Pues bien, entonces le llamamos a todo este proceso le llamamos potencial de acción, que en esta gráfica lo ha dibujado de rojo, que es el resumen que estamos haciendo acá. ¿Okay? Esto es potencial de reposo central, nada más. Umbral, espiga, repolarización, despolarización, hiperpolarización. Eso tenemos que fijar bien. Entonces, completamos. Empezaremos por tejido nervioso. Recuerdan en la unidad motora se parte de un tejido nervioso, ¿sí? De una neurona, llega a las fibras musculares, ¿no? Y se produce el proceso de contracción. Entonces tenemos que ahí explicar el potencial de acción en una neurona, el potencial de acción en una fibra muscular. Acá terminará con la liberación del neurotransmisor y acá con el proceso de contracción muscular. Entonces, todo eso vamos a tomar, o voy a hacer que usted lo desarrolle en el examen. Eso debe de entender. Bueno, ya una parte la hemos explicado la semana pasada. Ese era el potencial de acción. Queda hasta 30 milivoltios el potencial de acción. Y todo ocurre en un milisegundo. El proceso de despolarización. Es decir, un milisegundo allí, pero no se despolariza todo, pues en un milisegundo no llega hasta el otro extremo, ¿no? Tiene su tiempo. Y para llegar hasta el sistema nervioso central toma más tiempo. Por eso se habla de velocidad de conducción. Eso lo vamos a ver en la próxima práctica, vamos a ver velocidad de conducción, pero como no podemos medirlo no tenemos equipos para medir la velocidad de conducción, lo vamos a hacer con el software que hemos usado hace 2 semanas. ¿Ya?
Eso sí lo conocen. Esto sí lo hemos visto. El nervio periférico. ¿No? El nervio periférico. Lo conocieron el lunes, el nervio periférico. En el nervio periférico, ¿qué hemos visto? Hemos visto el nervio y el tejido conectivo. Ya, en la parte del tejido conectivo ya no voy a incidir porque en la práctica lo hemos visto. Pero quiero que fijen lo siguiente, que la función que tiene el sistema nervioso periférico es conectar el exterior con el sistema nervioso central. Esa es la función. Por ejemplo, yo tengo frío a través de mis manos, hay unos corpúsculos que captan o sensan el frío del ambiente y eso es transmitido hasta el sistema nervioso central. ¿Quién lo realiza? ¿Cómo se llama? El sistema nervioso periférico. Esa es en general la función. Pero obviamente no solamente del ambiente, sino del mismo cuerpo, como por ejemplo la piel, ¿no? Y el sistema nervioso periférico se divide en dos. Se divide. En un sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En sí, el sistema nervioso periférico entonces lleva información sensorial y motora, las dos informaciones, y regula las funciones corporales voluntarias, como por ejemplo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿qué más? La temperatura también, ¿no? Y otras funciones. Pero es lo que realiza el sistema nervioso periférico. Pero además de eso, está dividido en dos partes, decíamos, el sistema nervioso somático. ¿Qué hace el sistema nervioso somático? Tiene dos tipos de neuronas sensoriales y neuronas motoras. Y las sensoriales, llamadas también aferentes, que son las que llegan, la fila, a ver, para que tengan más o menos una idea. Este es el músculo y yo soy el nervio periférico. Entonces tiene que haber un nervio que llega al músculo o la piel para que recoja la información, ¿ok? Sí, y llega, y otro que va a regresar la información hacia el sistema nervioso central. Entonces el que llega es aferente y el que regresa con esa información para retirar es eferente. Por eso hablamos del sistema nervioso somático como neuronas sensoriales y neuronas motoras. A las sensoriales le llamamos aferentes porque son las que llegan y las motoras son las eferentes porque son las que regresan. Regresan con la información. No es que el nervio se regresa, porque el nervio está fijo ahí, se va por el mismo nervio, periférico, ¿sí? Y el otro es el sistema nervioso autónomo. Que tenemos dos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Y el simpático qué hace? Regula la respuesta de lucha o huida. Recuerdan que en endocrino veíamos la glándula suprarrenal, ¿sí? Y la liberación de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Ellos tienen, no solamente se libera esas hormonas que van a ser, por ejemplo, el cortisol más la adrenalina, y había otra, no recuerdo exactamente, pero que generaban gran liberación de glucosa desde el hígado. Liberan, sí, el glucagón, liberan gran cantidad de, claro, el glucagón, liberan gran cantidad de glucosa desde el hígado. ¿Para qué? Para poder tener energía y poder luchar o huir. Y eso está relacionado con el sistema nervioso simpático. Y también les comentaba que si alguien se iba al baño y tenía muchas ganas de orinar, pero si se encontraba con algo, no sé, con una serpiente o un tigre o una fiera ahí, se acababa la gana de orinar. ¿Gracias a quién? Al sistema nervioso simpático. Y usted va a correr, ¿gracias a quién? Al sistema endocrino, que le permite liberar gran cantidad, como por ejemplo en este caso decíamos adrenalina,
glucagón, que le va a permitir, y cortisol, que le va a permitir liberar gran cantidad de glucosa, a tal punto de que usted puede de repente dejar saltarse ya y no hacerse nada. Eso es. Entonces ya sabe más o menos cómo es que trabaja el sistema nervioso. Y el otro es el sistema nervioso parasimpático, que mantiene las funciones normales. Entonces, en este momento, ¿quién está trabajando? El sistema nervioso simpático, que se encarga de la masticación, de pasar la saliva, de hacer la digestión, de hacer el funcionamiento normal del corazón, de los pulmones, del cerebro. Todo está gobernando el sistema nervioso simpático. Pero, no sé, se mete un orate por ahí y comienza a golpear a la gente, o hay un terremoto. ¿Quién se pone en marcha? El sistema nervioso simpático, junto con el sistema endocrino, los dos. Uno para proveer las moléculas, para dar energía, y el otro para regular las funciones. Es decir, este sistema nervioso simpático también tiene que ver con el hecho de ponerse, ¿no? Si vas a luchar, pues de poner los puños, de hacer, de gruñir, qué sé yo, ¿no? Y a luchar. Entonces, el sistema nervioso periférico. Esto no hemos visto, es una coloración, esto hemos visto, pero de color celeste. De color celeste hemos visto esto, sistema nervioso periférico. Y esto sí hemos visto, ¿no? Incluso en ¿cómo se llama? En sistema nervioso periférico, creo que no le he mostrado el corte. Lo que hemos visto del sistema nervioso periférico ha sido el corte longitudinal, pero no, creo que me olvidé, ahí sí me olvidé, de mostrarles un corte transversal del nervio periférico, que vendría a ser así como este. Pero lo hemos visto, sí, lo hemos visto en una coloración tricrómica de Mason, una que se veía de color verde, que ha sido para ver el epineuro, perineuro y endoneuro. Sí, eso sí lo hemos visto. Está en un corte transversal de bíceps. Sí lo hemos visto. Y es eso de ahí, ¿sí? Los cuerpos, los axones. ¿Cómo se propaga el impulso nervioso? Conducción. Por ejemplo, esta es una célula de Schwann, esta es otra. El espacio, ya sabemos, se llama nódulo de Ranvier. Entonces, viene el impulso en este sentido, va a generar acá. Aquí no hay potencial de acción. No hay potencial de acción. ¿Por qué no hay potencial de acción? Porque la membrana de la acción es potencial de acción. En cambio, en el nódulo de Ranvier, en esta región, ahí sí hay un potencial de acción porque está libre la membrana de la acción. Entonces se puede despolarizar. Entonces, la conducción, el potencial de acción, la conducción eléctrica, se hace en esta región. El potencial de acción se manifiesta en esta región, así en cada nódulo de Ranvier, y por eso se dice que es saltatoria. Es saltatoria. Ahora, ¿para qué la mielinización? Para evitar pérdida de la conducción eléctrica. Ahora, hablamos de conducción eléctrica y potencial de acción con mucha facilidad, y a eso a qué se refiere. Lo que pasa es de que cuando se da el potencial de acción, este flujo de sodio hace que se genere una corriente eléctrica. Es decir, no es el cambio de positivo a negativo. Recuerden que en general una célula, como en este caso la neurona, en el interior es negativo y en el exterior es positivo. El sodio está acá en abundancia, ¿no? Entonces cuando comienza a ingresar este sodio, esta gran cantidad de sodio que ingresa, ¿no? Y que va a ingresar de esa manera, es lo que va a generar la corriente eléctrica. Es lo que genera la corriente eléctrica, esa conducción.
pero no se mueve el sodio. El sodio no se va de aquí hasta acá, no, sino que hay el sodio afuera que va ingresando y va saliendo, va ingresando y va saliendo, va ingresando y va saliendo. Y va generando, en ese caso, la corriente eléctrica. Entonces, no es el cambio de positivo a negativo, sino es el flujo de iones. Entonces, en un axón de un nervio periférico no hay potencial de acción donde está la vaina mielina, solamente en los nódulos de Ravier, y de esa manera saltatoria, y de esa manera se va reforzando la conducción eléctrica, y la pérdida de conductividad es mínima comparado a un axón que no está mielinizado, y obviamente la energía se va perdiendo en el exterior. Solamente para mostrar ahí algunas moléculas, quizás, en este caso, las uniones herméticas. Cuando hablamos de que la célula del chavo está envolviendo al axón, no es una envoltura simple, no es como un paquete, sino hay moléculas y proteínas ahí que están uniendo a la membrana del axón y haciendo una unión hermética. No entra nada allí. No entra ni sale nada. Lo dejamos ahí. Eso hemos visto, ¿no? Pero lo hemos visto esto de color verde. Lo hemos visto de color verde. La que hemos visto es una tinción de tricrómica de masa. Entonces hemos visto el epineuro, el tejido conectivo que está rodeando al nervio. Los fascículos, este es un fascículo, así como los fascículos en el músculo, algo semejante ahí en el nervio periférico. Hay fascículos que están rodeados por también tejido conectivo, y a eso le llamamos perineuro, a este tejido conectivo que está separando a las fibras en fascículos, a las fibras nerviosas en fascículos. Y hay más fibra interna acá que está rodeando los axones. Está rodeando los axones. Y eso le llamamos endonervio. En el caso del tejido conectivo, en el interior de los fascículos es un tejido, en el interior y en el exterior no son el mismo tejido conectivo. Bueno, en términos genéricos sí es tejido conectivo, pero una cosa es un tejido conectivo laxo y otra cosa es un tejido conectivo denso. Un tejido conectivo laxo se caracteriza por abundante fibra de colágeno, pero con mucha laxitud, en donde se desplazan células con mucha facilidad. En este caso, el tejido conectivo denso no permite una visión clara de espacios, porque no hay espacio. Bien. Quizá mencionar que la vascularización, esto está vascularizado. Vasos sanguíneos encontramos aquí. Este es un vaso sanguíneo, esta es una arteria, una arteria de pequeño calibre, arteriola no. Quizá este de acá, un capilar, quizá esta de acá también sea un capilar, se ve un núcleo. El tejido conectivo, el tejido adiposo en un nervio puede estar ubicado solamente en esta región, en el tejido conectivo denso del epineuro, en esta región. No se ubica dentro en el endonervo ni en el perineuro. Ese es un ganglio espinal. Y el ganglio no viene a ser más que... ¿Qué hemos visto en el ganglio? Solamente cuerpo neuronal. Por eso se le dice que son los depósitos de los cuerpos de la neurona. Y están al salir de la médula espinal. Cuando sale de la médula espinal el nervio, ahí está el ganglio nervioso.
los cuerpos neuronales, y ahí continúan solamente axones. Por eso que en la fibra del nervio periférico solamente vemos axones, no vemos cuerpos. ¿Dónde están los cuerpos? En los ganglios. Decíamos que la información, los nervios periféricos tienen la función de llevar información desde el exterior a través de nuestra piel hacia el sistema nervioso central. Y uno de esos mecanismos es el auditivo, señales eléctricas, sí, el auditivo. Estas son células del sistema auditivo. Tenemos a ver, partamos de acá. Esta que está así, o mejor dicho, así. Una célula con sus estereocilios, mientras que no tienen estímulo, están derechitas, ¿ok? Están bien derechitas. Pero una vez que viene un estímulo, como por ejemplo el ruido, y el ruido es una onda, entonces esa onda va a desplazar la cúpula de las otoponias, las otoponias. Ahora desplazan a los estereocilios, y cuando se desplaza a los estereocilios y se mueve los estereocilios por efecto de la onda, se aperturan los canales de potasio. Y al aperturarse los canales de potasio, se va a generar el aumento de potasio en el interior de la célula, que promueve la salida y a la vez la apertura de los canales de calcio y el ingreso de calcio citosólico. Y con ello, la liberación o la estimulación para la liberación de neurotransmisor. Y este neurotransmisor va a generar un potencial de acción que va a viajar desde el oído interno hasta el sistema nervioso central. A diferencia decía de las células C, por ejemplo, que son las células del dolor, hay células C también, células de las caricias, pero las células neuronales desnudas, las cargadas del dolor, se estimulan por apertura de los canales de sodio, y estos por apertura de los canales de potasio. Se va a generar entonces el potencial de acción, ¿no?, que va a viajar desde la neurona que se activa o que se excita hasta el sistema nervioso central. Y ahí, una vez que empieza el potencial de acción, no se detiene hasta llegar. Ahora, ¿cómo es que llega? Dice, de un ruido yo puedo sacar diferentes sonidos. ¿Cómo es que el oído se excita de tal manera de que yo puedo disfrutar de una hermosa melodía, como también puedo rechazar una melodía, un ruido? No puede ser tan estridente que me ocasiona rechazo a ese ruido, ¿no? Y se cree que ya viene a ser la fibra, la conducción a través de la fibra, la fibra nerviosa, a través de la fibra nerviosa. No es entonces acá, sino en la fibra nerviosa donde se va a transmitir el impulso agradable o desagradable en la voz. ¿Sí? Otros sensores para el ambiente tenemos los mecanorreceptores de la piel, y que están ubicados principalmente en las manos, en los pies y en la boca, en los labios. Tenemos, por ejemplo, las células de Merkel que están en la piel, particularmente en las manos, y que nos va a dar el tacto suave. Por ejemplo, si yo toco la pizarra y digo, esto es suave,
esa información de suavidad me está dando las células de mercurio. Si cuando yo presiono esta suavidad, simplemente se está generando un potencial de acción por la vibración de estas células. Igual, se presionan estas células de manera muy suave, que obviamente esa suavidad está dada por las células, en este caso la célula de la epidermis. Y está la célula del mercurio ubicada en las células del estrato basal y en la membrana basal de la piel, de la epidermis. Este es epitelio hacia arriba, todo este es epitelio, esta es membrana basal, y este ya vendría a ser la dermis. Entonces, en esa región está ubicada la célula de Merkel, que son las que sensan y transmiten el mensaje a través del nervio. Y también se genera un potencial de acción. Todo va a generar un potencial de acción finalmente. También tenemos aquí los corpúsculos de Krauss. Los corpúsculos de Krauss. En los corpúsculos de Krauss funcionan, son sensores del frío. Nosotros cuando tenemos frío no decimos tengo frío en mi brazo. ¿Dónde sensamos el frío? En las manos. En las manos, en los pies. En esos lugares hay corpúsculos de Krauss. Y esos corpúsculos trajan así, por el frío, generan su despolarización de membrana. Por el frío. No hay otro mecanismo. Usted lo puede presionar, hacerlo pasar por una superficie suave. Lo único que va a sentir va a decir, este es frío. Sí, ya, eso es información de Krauss. Y es suave, me está dando la información la célula de Merkel. ¿Qué más tenemos? El corpúsculo de Pacini o el corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Pacini, el tacto ligero y las vibraciones. Tacto ligero y vibraciones. Es decir, si yo por ejemplo, acá tiene ciertos ángulos, entonces yo paso el dedo y digo acá tiene unos ángulos, o mejor dicho así, si yo doy un beso a una chica y siento en los labios rugosidad, esa información me lo da el corpúsculo de Meissner. Estos son los corpúsculos de Meissner. Y si los labios están fríos, el corpúsculo de Krauss. Y si son suaves, me daría el corpúsculo, la célula de Merkel, ¿no? Célula de Merkel. ¿Cómo prefieren ustedes? ¿Unos labios suaves o unos labios rugosos? Suaves, la célula de Merkel. Lo que no hay información es para si es un beso húmedo o seco, no hay para eso. Y si le dan una mordida, pues y lo hacen sentir, si le dan una mordida, el hecho de sentir la mordida le da la información al corpúsculo de Pacini. Y si le da una mordida y le causa dolor, pues ya ahí intervienen las células nerviosas desnudas. Entonces ya pasó, se acabó el romanticismo, pasamos a un beso científico. Ya no hay besos apasionados. Así están distribuidas las terminaciones libres. Y estas son las que causan, están en la epidermis, Por eso es que cuando usted se va a la playa y se quema, y se queda rojo, y en la noche está que le duele como los demonios, eso es porque esa información le está dando las terminaciones libres. Son terminaciones nerviosas y que son las que transmiten dolor. Y de esa manera nos comunicamos con el exterior. Por eso que las manos son un tesoro. Y no solamente las manos, eso no solamente están en las manos, también están en los labios, también están en los órganos genitales. No sé por qué Diosito lo puso ahí, pero también están. Pero si no estuvieran,
nuestro acto sexual no sería un disfrute, sino sería un tormento. O no habría interés, porque es parte del placer. Sí, funciona, ahí hay abundantes células de Merkel, abundantes corpúsculo de Pacini. Y el tacto ligero. No voy a explicar más porque si no se vayan a ensuciar más demasiado. ¿No? Y también hay terminaciones nerviosas desnudas, ¿no? Para ponerle un límite a las cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto vamos a poner en el examen. ¿Ok? Describa usted las funciones de los mecanorreceptores de la Tierra. Usted tendrá que poner el mecanorreceptor y la función. Mecanorreceptor y la función. Yo no voy a ponerlo. Ese es para que usted lo memorice. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un corpúsculo de Pacini? El corpúsculo de Pacini que sensa peso, vamos a hacer en la práctica. Sensa peso, ese peso que recibe deforma el corpúsculo de Pacini, porque el corpúsculo de Pacini es como una cebolla. Es como una cebolla. ¿Ha visto usted cuando ha cortado la cebolla al centro hay un núcleo? Acá también está el núcleo, ¿sí? El axón, la terminación axón. Y los sensores vendrían a ser como las hojas de cebolla. Entonces, esos, cuando se aplastan el corpúsculo de Pacini, se van a aperturar por la presión, se aperturan los canales de sodio, por presión. Mire, tenemos apertura de canales por onda de ruido, por calor, por frío, por luz, por presión. Así que funcionamos primitivamente también. Y una vez que se ha generado acá el potencial de acción, se ha comenzado a ingresar sodio, se genera el potencial de acción. Ya no voy a repetir lo mismo, ¿ya? Pero solamente indico, se genera, una vez que se aperturan los canales de sodio, se va a generar un potencial de acción. Y el principio es el mismo. Para el caso de la luz, la luz ingresa a los ojos y llega a una rodoxina. La rodoxina activa una enzima, la traducina, que coge a la guanidinosintrifosfato y activan a la fosfodiesterasa, a la guanidino monofosfato cíclico, fosfatidilterasa, guanidino monofosfato cíclico. ¿Qué va a hacer ella? Va a transformar el guanidino monofosfato cíclico en guanidino monofosfato 5, cíclico en 5. Y al disminuir el AMP cíclico, ¿qué va a ocasionar? Cierre de los canales de sodio, más o menos acá. Y aquí para acá no tiene explicación, pero está aquí, ¿no? Se cierran los canales de sodio y comienza la hiperpolarización de la membrana. Y el resto, una vez generado el potencial de acción, nuevamente se transmite en este caso, desde los ojos hasta el sistema nervioso central. Todo va al sistema nervioso central, toda la información. Una vez que está liberado, obviamente el neurotransmisor se va a unir a la región presináptica. Ahora sí hablamos ya de la región presináptica porque es neurona, y se va a generar el potencial de acción. Cosa parecida, pero no igual, sucede con el sabor ácido. El sabor ácido, ¿quién nos da? Los hidrogeniones, ¿no? Mientras más hidrogeniones, más alto. La presencia de hidrogeniones cierra los canales de potasio
y apertura los canales de hidrogeniones. Y aumenta los hidrogeniones interiores, apertura los canales de sodio, apertura los canales de sodio y se genera la despolarización que termina aperturando más canales de sodio y más canales de calcio. Y se aperturan nuevamente los canales de calcio y el mecanismo sigue siendo el mismo. Esa es la manera de cómo se transmite o se sensan los sabores. De todos ellos, el sabor amargo es el que tiene mayor sensibilidad, bueno, en este caso en el humano. ¿Y por qué el sabor amargo? Porque el sabor amargo es propio de los venenos y es parte del instinto de supervivencia que sea más sensible al amargo para poder detectar los venenos. Por eso que cuando usted está comiendo y de pronto en la ensalada se filtró por ahí una pepa de limón, mastica la pepa de limón que es amargo e inmediatamente quiere escupir. Y eso corresponde a su instinto de supervivencia, porque el amargo tiene alta sensibilidad para nosotros. Y ahí no está el ají. Ahí no está el ají. El ají no es un sabor. No es un sabor. El ají produce dolor, es un irritante. No produce sabor, la capsaicina no produce sabor, sino es un irritante. Entonces, ¿qué va a activar? Las fibras nerviosas del mundo. Decía de que en el caso de los axones, los axones se pueden dañar, en este caso el nervio periférico se puede dañar y se daña generalmente la vaina de mielina, es decir, se daña las células de Schwann. Las células de Schwann generalmente son afectadas por los virus. Y mientras que el axón se mantenga sano o no se dañe el cono axónico, pues entonces la neurona vuelve a recuperarse. Y decía, son los virus los que van a provocar ese daño. Y entonces se puede recuperar y se restaura nuevamente la capacidad sensitiva de los nervios y por lo tanto del músculo. La función del músculo. El sistema nervioso central. Vamos a hacer un poquito el sistema nervioso central. Dos señores, Camilo Bolli y Guillermo Sentier, hemos estado conversando temprano, y estos eran los dibujos que hacía Santiago Ramón. Interesante. No había celulares, no había cámara fotográfica, aunque ya había, pero no para el microscopio. Eran de esas que se ponían como una manga, no había forma de enfocarlo. Por eso que todos los histólogos de ese tiempo dibujaban. Y no hay histólogo que no sepa dibujar, solamente yo que no sé dibujar. Pero sí, la teoría entonces de Santiago Ramón y Cajal está vigente, ¿no? Está vigente. Los avances de este señor se los considera muy grandes dentro de la neurociencia, hasta el punto de que en unos viajes, no recuerdo ya el viaje que se hizo al espacio, se dejó en la luna, set de láminas del sistema nervioso en general. Vamos a comenzar con el mecanismo de acción de la marihuana. Con el producto. El principio activo de la marihuana es el tetrahidrocannabinoide y se une a los receptores CB1 de la neurona. La pregunta es ¿por qué tienen esa capacidad de unirse? No deberían unirse si es un vegetal, no tendría nada que ver. ¿Por qué? ¿Para qué?
El principio activo permite una gran liberación de acetilcolina. Ya sabemos que la acetilcolina es un neurotransmisor a nivel muscular. ¿Sí? Es decir, en la unión mioneural se libera gran cantidad de acetilcolina y produce una sobreexcitación de la fibra muscular. ¿Sí? ¿Y cómo es una sobreexcitación de la fibra muscular? Es decir, está generando potencial de acción y está contrayéndose y relajándose rápido, a tal punto de que cuando uno toca ese músculo se siente duro. Y es por eso que el término a los marihuaneros le dicen que estás duro. Y en realidad está duro, porque uno le toca la piel, los músculos, el cuerpo está duro. Y ahí tiene su explicación científica. Entonces, pero no puede permanecer así, sobreexcitado el músculo. Tiene que relajarse. Entonces, el inhibidor de esa excitación es el alcohol. Y es por eso que esos señores paran con su botella de alcohol, fuman su marihuana y le ponen su trago después para relajar el músculo. Probablemente inicialmente la planta no tenía alta dosis de tetrahidrocannabinol, pero ahora lo han manejado la planta de tal manera de que tiene grandes cantidades de este principio activo y provoca adicción a la primera. Por eso que eso de ahí nunca se debe probar, nunca. La alta dosis del principio activo. No que una probadita, nada que ver, eso prohibido. Muy bien, entonces vamos a ver el principio del sistema nervioso. Y empezamos por... He tratado de ver cómo ver las funciones de todo el sistema nervioso central con un solo ejemplo. Y he tomado en este caso los aromas. Y cualquier aroma, desde una feromona si que se trata de un animal, o de un olor cualquiera si se trata de un humano. El proceso de despolarización lo acabamos de ver. ¿Okay? Este es de la luz, ¿no? Bueno, lo tenemos. Pero el proceso es el mismo. Tiene una sustancia odorante, según un receptor, activa unas moléculas pequeñas y en este caso a la adenohidrato ciclasa, que va a convertir adenosintrifosfato en adenosintrifosfatos AMP cíclico, y ese AMP cíclico el aumento de ello va a provocar la apertura de los canales de calcio y sodio, y con ello se ingresa el calcio y sodio y se genera el potencial de acción en esa membrana, que se va a transmitir ese potencial de acción a través de todas las fibras neuronales, En este caso, si se trata de una molécula olfativa, aunque ahora se dice que las moléculas en general van por cualquier vía, así dicen, por cualquier vía, pero anteriormente se decía que el órgano vomeronasal está relacionado con aquellas moléculas que tienen relación con la condición sexual, en este caso en los animales con las feromonas, ¿no? Me estoy refiriendo a los perros, los gatos y el resto de mamíferos, nosotros no. Y otras células como la del epitelio olfatorio para todos los aromas que haya sobre la tierra. Usted se puede ir a un área remota de África, y si esa flor es olorosa, usted va a poder oler. Y se ha descubierto que cada aroma
tiene un receptor en particular, no es cualquier receptor, no es un receptor para cualquier aroma, sino cada aroma con su receptor. Y eso es una demostración de la evolución. ¿Cómo es que yo puedo percibir un aroma de un lugar en el cual yo nunca estuve, pero sí estuvieron mis antepasados? Muy bien, entonces puede ir por el hemisferio olfatorio hacia el penacho, a la célula del penacho o a la célula mitral, y de ahí viajar, por ejemplo, viajar por la célula del penacho hasta el núcleo olfatorio anterior y el bulbo olfatorio contralateral, o ir por la vía de las células mitrales, llegar al tubérculo olfatorio, al tálamo y finalmente a la corteza orbitofrontal. El tálamo, y acá he tomado la paciencia para indicarles, el tálamo, por ejemplo, frente a ese aroma me va a permitir ¿qué cosa? Análisis e integración sensitiva, es decir, de poder integrar si ese aroma es agradable o desagradable, integrar esa información. Y además, atender, está relacionada con la atención, el lenguaje, la memoria y la función ejecutiva. Es decir, la memoria, una vez que yo percibo un aroma, yo sé que ese aroma es agradable y lo memorizo, ¿no? Entonces viaja de acá, viaja por la célula mitral, llega al tubérculo olfatorio hasta el tálamo y del tálamo a la corteza orbital. ¿Para qué? Para hacerme recordar qué aroma es. Y la función ejecutiva, de saber de echarme el aroma o no echarme el aroma, de perfumarme o no, por ejemplo. Y decía también que llega a la corteza orbitofrontal, que se encarga del procesamiento y regulación emocional y comportamental, toma de decisiones, ajuste y riesgo y beneficio. Es decir, frente a una molécula que yo podría saber, por ejemplo, que está hecho, o la chica, antes de aplicarse un color, huele, tiene un aroma bien agradable, se ve bonito, todo, pero está hecho de petróleo, ¿me echo o no me echo? ¿Me pinto o no me pinto? ¿Quién está viendo riesgos y beneficios? Dice, me queda muy bonito, pero me va a afectar. Está midiendo riesgos y beneficios, para decirlo de manera más sencilla. Se envenena para que lo acepte, ¿no? O él también, ¿no? La otra vía es la amígdala, que está relacionado básicamente con emociones, el hipotálamo, la corteza frontal, que está relacionada con la conducta, la personalidad, la memoria de trabajo y las funciones cognitivas superiores. Entonces, frente a un aroma, usted puede hacer un montón de cosas. Puede tomar decisiones. ¿Alguna pregunta? Y si va por el órgano nasal, ingresa por bulbo olfatorio accesorio, llega a la amígdala y de la amígdala pasa de frente a la corteza frontal, que tiene que ver con la conducta y la personalidad. Si es un animal como un perro, llega la feromona, llega por ejemplo la feromona hasta la amígdala y el perro se va de su casa, se va de su casa. ¿Y qué conducta toma? Conducta de compra. Cambia su actitud, cambia su personalidad, ya no se va a comer, no se va a nada, no, ahí se queda hasta que el celo del animal, de la hembra, pasa, ¿no? Tiene que ver con las funciones cognitivas superiores. ¿Qué más? ¿Es complejo? Es sencillo. ¿Podremos explicarlo? Ya me falta voz. ¿Podremos explicarlo? ¿Sí? Está todo. Solamente usted lo tiene que redactar y poner un ejemplo.
nada más seguir la ruta, cualquiera de las rutas que sea. Y obviamente tiene que ver con cuáles de ellas quedan o cuáles de ellas corresponden. La velocidad para obtener objetivo consumo y el vacío consumo así. ¿De dónde empiezo? Creo que ahí nos quedamos. Nervioso central. Cuando hablamos de nervioso central, hablamos de cerebro, cerebelo y médula, el tronco encefálico y médula espinal. Entonces, sistema nervioso. Y en el cerebro, por ejemplo, están las células de sostén, que son las células, también le llaman células gliales. En el cerebro, por ejemplo, no solamente hay neuronas, hay otras células más, le llaman células gliales o células de sostén. Igual el término lo van a encontrar. Y tenemos, por ejemplo, los artrocitos que son que se dan de dos formas, dependiendo del área que ocupan. Si están en la zona gris o la zona blanca, la sustancia gris o sustancia blanca. ¿Cuándo se habla de sustancia gris? ¿Cuándo se habla de sustancia blanca? Miren, los artrocitos fibrosos que se encuentran, se asocian preferentemente a las fibras nerviosas de la sustancia blanca. La sustancia blanca son los artrocitos fibrosos que están mielinizando al axón de las neuronas. Sí. Recordemos que cuando se mieliniza un axón, se envuelve la membrana de una célula. Por ejemplo, la célula de Schwann se envuelve ahí. ¿Qué cosa es membrana? ¿Y la membrana qué cosa es? Lípido. Entonces, como es lípido, cuando llega la luz, se refracta. Llega la luz y se refracta porque es grasa, brilla y se refracta la luz. Y ese brillo hace que se vea blanco. Entonces, la sustancia blanca, cuando usted vea, se refiere a la sustancia blanca, se está refiriendo al área de neuronas con axones mielinizados. Y cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de neuronas cuyos axones no están mielinizados. Si no está mielinizado, pues viene la luz y penetra, no se refleja, por eso que se ve oscuro, por eso que se ve gris. Entonces, en la sustancia gris están los artrocitos protoplasmáticos. Los artrocitos protoplasmáticos. Y en la sustancia blanca, los artrocitos fibrosos. Ahora, los artrocitos de la sustancia gris están formando la barrera hematoencefálica. ¿Cómo lo hacen? Este es un artrocito, este es el cuerpo de un artrocito. Este artrocito tiene prolongaciones citoplasmáticas que envuelven a los capilares, de tal manera que los capilares no bañan al tejido nervioso de manera directa, sino que todas las sustancias que requiera la neurona, la va a llevar o le va a proveer el artrocito fibroso. El artrocito protoplasmático, el artrocito protoplasmático. Este artrocito protoplasmático, entonces, envuelve al capilar, recoge los nutrientes y lo lleva a la neurona. La neurona es una célula que consume exclusivamente glucosa. No consume lípidos, solamente glucosa. Estamos hablando del sistema nervioso central del ser humano. Y por el otro lado, está envolviendo a la guía limitante y formando de esta manera la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando hablamos de barrera hematoencefálica, nos estamos refiriendo a la prolongación citoplasmática del artrocito protoplasmático que envuelve a los capilares. Y al envolver, la sangre o el plasma no difunde en el tejido neuronal, sino va a ser transportado exclusivamente por la artrocito. A eso nos referimos por barrera hematoencefálica.
Después hay otras células, los oligodendrocitos, que son otras células que también tienen prolongación de citoplasmática, pero en este caso, esa prolongación citoplasmática envuelve a axones. En el caso de la célula de Schwann, un axón, este es un axón, estaba mielinizado por 2 o 3 células de Schwann. En el caso del oligodendrocito, en el caso del oligodendrocito, mieliniza a varios axones. No solamente a uno. Entonces, ¿en dónde estarán los oligodendrocitos? ¿En la sustancia gris o en la sustancia blanca? La sustancia blanca. No, la sustancia blanca. Y la última célula es la microglia. La microglia no es una célula del sistema nervioso central. Es un monocito, es decir, es una célula del torrente sanguíneo. Se genera en la médula ósea, viaja por el torrente sanguíneo hasta el cerebro, migra, atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, a nivel de los capilares, atraviesa y se queda en el tejido neuronal. ¿Y qué función cumple? La función inmunológica. Así es. Entonces constituirá la inmunidad innata, no adquirida, sino innata, porque pertenece al torrente sanguíneo. Son los monocitos que migran al sistema nervioso. Bien. Ahí nos quedamos con